que quizás les enseñé anatomía o en el hospital de una u otra manera nos hemos conocido, a veces o han sido pacientes, ¿no? Operados en el seguro o algún familiar suyo. Yo soy el doctor César Lanchipa Picuaga, soy cirujano general, cirujano digestivo. Este, Mi estudio de pregrado lo realicé en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, posgrado en Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eh, mi maestría en la Católica de Arequipa, perdón, también en San Marcos, mientras hacía la residencia, y mi posgrado de doctorado en la Católica de Arequipa. Poco a poco nos vamos a ir conociendo espero que rotar con todos para llegar a conocerlos a todos, ¿ya? Y voy a prender mi cámara un rato. Ya, y espero que nos podamos conocer de una u otra manera y darles un poco diría, de tutoría, porque yo creo que las clases teóricas son tutoría para que ustedes puedan aprender o tener una guía de cómo estudiar. Yo, como ustedes, también he sido estudiante de pregrado y posgrado, y más aún en el posgrado, inclusive, yo me decía, ¿de dónde voy a estudiar? O sea, ¿qué cosa debo estudiar? Y algunos docentes hacían la clase muy sucinta, otros la hacían muy extensa, otros me decían, lean de los libros, pero yo creo que tiene que ser un poco de todo. Dicen que una clase de posgrado o de pregrado debe durar 40 minutos, porque cuando se pasa de ese tiempo ya es un mero aburrimiento. Debe haber 5 minutos de motivación, que es lo que yo intento hacer ahora con ustedes, ¿no? Digamos, intentar tomar su atención. Algunos pueden contar una anécdota, algunos pueden contar algo que les pasó en el día, sobre una cirugía, sobre un partido de fútbol, sobre algo de la política, algo de la cultura general. Motivar su atención. Eso en los 5 minutos que nos da la entrada a la clase. Luego debe haber unos 15 minutos de verborrea del profesor, en la cual el profesor habla y habla y habla y habla sobre todo lo que es el curso o más o menos una guía, porque muchos de los alumnos, yo me incluyo, creemos de que debemos estudiar de lo que el profesor pone en la clase o lo que el profesor explica, y sin embargo muchas veces de ahí no viene el examen, o quizás alguna perlita, pero también se entiende que es mucho lo que hay para aprender, para estudiar. Son tantos los libros que para el tiempo que ustedes tienen que estudiar, en este caso cirugía, digamos esta clase de balance hidroelectrolítico, no tenemos el tiempo. Bueno, entonces muchos se quedan con la clase, con lo que yo hablé, y probablemente lo hablé hasta mal, quizás confundí algunas palabras, dije hipernatremia y era hiponatremia, y ustedes se llevan ese mal concepto. Y otros 20 minutos deben ser de discusión con los alumnos. Por ejemplo, preguntarle aquí a Eduard Linares, ¿no? Eduard, ¿qué opinas de tal tema? ¿Qué leíste sobre tal tema? Porque se supone que los alumnos, ustedes ya han leído el día de hoy para venir a clase algo sobre líquidos electrolitos. Aparte es un tema que lo hacen en pediatría, que lo hacen en medicina, lo hacen en cirugía, en todo en ginecología. Y algunos detallitos que vamos a tomar en cuenta en lo que es cirugía, que vendría a ser casi lo mismo. Entonces, así debe ser esos 40 minutos, pero no se cumplen, no logramos la motivación de los alumnos, no logramos la atención, solo tomamos que al final de la clase los alumnos pidan el PowerPoint, que muchas veces de ahí no vienen las preguntas, porque ahora son preguntas, este, ¿cómo se llaman? En formato de caso clínico, que lo único que hace es confundir más a los alumnos, pero al momento de llegar es llegar a lo mismo, o sea, llegar a tomar una nota de un tema que queramos ver. Entonces, vamos a empezar ya a colocar aquí la clase.
Me comentan si ven ya, si logran ver lo que estamos poniendo. Ya, esta es una clase que también se les voy a dar de un colega. ¿Dónde estamos? Un segundo. Acá está. Es una clase que la vamos modificando año a año, ya la estamos compartiendo hace muchos años ya en cirugía. Bueno, entonces vamos a hablar sobre líquidos y electrolitos, ¿ya? Líquidos, electrolitos, balance hídrico electrolítico, o simplemente líquidos en cirugía. Entonces, para entender esto, lo más importante que nosotros debemos saber es los compartimientos que hay en el espacio extra y intracelular. De esa manera vamos nosotros a poder corregir o podemos dar un buen inicio al tratamiento en un estado, digamos, en un paciente con una apendicitis. Por eso debemos saber nosotros cuánto de porcentaje tiene el cuerpo de agua. El agua corporal total representa el 60 o el 50%, ¿no? En caso de las mujeres, del porcentaje total de lo que tenemos en el cuerpo humano. Y este espacio de agua, usted ya lo saben, esto por teoría debe estar comprendido entre el intracelular y el extracelular, teniendo en cuenta que ¿no? El agua total se puede dividir en un compartimiento intra y extracelular y ese debe corresponder al 40% del peso corporal. Conociendo esto, nosotros vamos a poder corregir los diferentes cambios hidroelectrolíticos que hay, digamos, en una operación, en una quemadura, en un traumatismo y una sepsis. Si bien es cierto, el manejo del paciente crítico en cirugía es un manejo multidisciplinario con el médico intensivista, con el médico internista, con el médico emergencista, con el anestesiólogo, todos ellos van a colaborar con el cirujano para lograr un éxito en la cirugía. Entonces, de esa manera vamos a poder tener nosotros un balance total, el equilibrio hidroelectrolítico y una homeostasis del paciente para poder lograr su total recuperación, ¿ya? Entonces, la homeostasia quiere decir que es el mantenimiento de la acción coordinada de actuaciones hormonales, renales y vasculares. Ese es un primer concepto. El compartimiento extracelular, o sea, el que está fuera de la célula, representa el 20% del peso corporal y está compuesto por el compartimiento plasmático, que vendría a ser básicamente el 5%. De este porcentaje total va a variar pues según el sexo, la edad, el contenido graso, ¿no es cierto?, que tenemos. Por eso cuando nosotros hablamos del IMC actualmente, ya no se habla tanto del peso sobre la talla al cuadrado, ¿no? Porque tenemos ¿no? Para hablar, por ejemplo, ahora que está de moda, bueno, no de moda, sino trabajamos mucho nosotros ya la obesidad y el síndrome metabólico en cirugía, con la cirugía bariátrica, la cirugía metabólica, ya estamos dejando de lado, según la OMS, el IMC, que es el peso sobre la talla al cuadrado, y ahora hablamos del perímetro abdominal. Señorita delegada, por favor, cuando yo pare, usted llama a 3 alumnos de la lista a quienes usted de arriba, adelante, a a su libertad, y yo voy anotando a los que no están en lista. A ver, por favor, 3 alumnos, menciona. Digan presente los que están. Presente, buenas noches, doctor. Muy bien. Presente, buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Presente, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Asumo que están los 5 alumnos de mi grupo, ¿no? Sí, sí están. Buenas noches, doctor, presente. Ahí estamos, muy bien. Aquí tenemos una tablita de la distribución del agua corporal durante la vida, o sea, donde todo más o menos, ¿no?, distribuidas entre lo que es el agua corporal total, entre la diferencia entre varón, mujer y el extracelular, ¿no es cierto?
Bueno, son detalles. Por ejemplo, también podemos hablar del porcentaje de grasas, del porcentaje de proteínas, del agua corporal total, ¿no? Digamos, en un paciente de 60 kilos, por ejemplo, de grasas 17 kilos, de proteínas 11 kilos. Entonces, ustedes ya lo han hecho, ya lo saben, hasta ahí, este, problemas de eso, ¿no? Hay unos problemitas que se les puede preguntar a ustedes en el momento del examen. Pero lo otro también tenemos que saber que esta agua, ¿no? Que ya le decimos que está en el espacio extracelular e intracelular, jóvenes, esta parte es un poquito aburrida, ¿ya? Es más, quizás hasta yo la explico más aburrida inclusive. Entonces tenemos que ya, para entenderlo, ir al libro, ¿ya? Ir al libro y creo que ustedes tienen ahí en su sílabus unas referencias y ahí pueden buscar y todo está pues también en internet, ahora que en mi tiempo nosotros teníamos que ir a la biblioteca. La biblioteca eran libros, pucha, de hace 50 años. No había internet, no había... Llegaban, me acuerdo en San Agustín, llegaban unos compas, le llamaban, que eran como una serie, una suerte de unos disquetes o CDs. No había CDs, disquetes que estaban unidos en 20 en uno, y nos peleábamos por eso, y además eran literatura de 5 años atrás. Pero ustedes sí tienen todo ahora, o sea, tienen con toda seguridad estas láminas, ustedes ya las tienen, inclusive porque son de clases pasadas. Lo único que yo estoy aquí para reforzarles qué cosa tienen que estudiar. Entonces hay una comparación de lo que es el agua en los diferentes, el porcentaje de agua en los diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Tenemos ahí la lista para que ustedes puedan ver. De acuerdo a ese porcentaje, se basa, por ejemplo, los que se encargan de hacer las diferentes soluciones o las diferentes, hasta los exámenes médicos, radiografías, tomografías, dependiendo la zona de porcentaje de agua, es hasta la zona de incidencia de rayos, ¿no? Por eso dicen, vamos a ver una tomografía de hueso, vamos a ver una tomografía de piel o de corazón, de acuerdo a su peso corporal. Y esta agua tiene unas funciones, ¿no? Que van a atravesar la membrana plasmática por su capacidad de difusión, de electricidad iónica, de acción, y sobre todo en la función de acción vamos a tener nosotros un componente intersticial y plasma muy importante. De esta manera podemos decir que el anión o el ahí está. Bueno, quizás voy hablando y van apareciendo después las láminas, voy a tratar de coordinar lo que hablo con lo que está en las láminas, ¿no? Entonces, por compartimiento de agua corporal total está dividido entre plasma, líquido extracelular e intracelular. Siendo el componente, el catión más importante en el celular, el potasio, que es muy importante. Obviamente que también hay otros elementos como el magnesio, cloro, ¿no? Pero la cantidad de ellos es muy significante o muy poca, como el sodio, por ejemplo, para nosotros llevar a una regulación de esta manera. Es así que esta cantidad por ejemplo, de proteínas en el extracelular, o sea, siendo el sodio en el extracelular, va a llevar a una diferenciación y esa diferenciación nos va a llevar a una presencia de proteínas, que es la presión osmótica, ¿no? Por eso dicen que al bajar la presión osmótica, oncótica, dada por las proteínas, se produce el edema, ¿no? Por esa diferencia de balance o de diferencia digamos, de soluciones entre intra y extracelular. Lo que yo estoy hablando, ustedes ya lo saben, ya lo hemos estudiado desde el colegio inclusive, ¿no? Acá tenemos otra lámina en la cual nos explica el porcentaje de plasma, líquido intersticial y el volumen intracelular, ¿no? Entonces ahí hay una formulita en comparada o sacando la referencia, por ejemplo, de un varón de 70 kilos y una mujer de 60 kilos. De aquí, el año pasado puse un problema. Tómenle foto, igual le va pues, a la delegada. Obviamente no igualito, pero más o menos para que usted tenga una referencia. Siendo un paciente de 40 años de edad, miren, jóvenes, si pongo 40, 41 años de edad, 43 y medio, es lo mismo. Ya, la diferencia va a venir si es mujer, si ha sido operado, no, si no ha sido operado, con qué volumen plasmático está, o teniendo calculado un volumen intracelular de 42%, qué sé yo. Más o menos ahí están las referencias, ¿ya? El porcentaje, eso es lo mismo, lo mismo. Normalmente las personas
consumen un promedio de 30 centímetros de agua por kilo por peso por día. Eso es en un paciente normal, ¿no? En un paciente que no ha entrado a sala de operaciones. Nosotros, en cirugía, hablo de cirugía de adultos, casi similares en cirugía pediátrica, subiéndole un poco más por la pérdida, manejamos un parámetro de 35 cc por peso de paciente. O sea, por ejemplo, de pesar, 80 por 35, más de 2.500 cc al día. De esa manera nosotros podemos iniciar nuestra terapia con un paciente al momento de hacer el balance. Le indicamos a nuestros internos, a nuestros residentes, eh, la indicación postoperatoria, postquirúrgica. Uno, NPO, que significa nada por vía oral o nada de líquidos por el momento. Coma, tolerancia oral por la noche a las 6 horas. Entonces ahí, en esa tolerancia oral, nosotros podemos indicarle 200 centímetros cúbicos. Calculamos nuestra fórmula y ya nos salió que había 2.750, por ejemplo, que teníamos que dar. Entonces el resto, los 2.200 o los 2.500 que sobran, que nos faltan, podemos darlo a una cantidad de 30 litros por día, ¿no? Calculando ustedes, como ya han visto, un volumen 60 por el número de gotas, ¿no? De esa manera nosotros podemos obtener que el volumen eh, básico en un paciente son de 2 a 2.500 al día. Por eso es el que ustedes van a ver en nuestras historias clínicas a todos los pacientes a 30 gotas por minuto. O sea, calculamos a 2 frascos al día. Pero ya justo a los internos siempre les decimos, lo hacemos de una manera, digamos, monótona, ¿no? Pero sin calcular la fórmula es la que yo les estoy diciendo. Igual forma debemos calcular los hidratos de carbono, las proteínas, la grasa, sobre todo para dar una nutrición parenteral, ¿no? ¿Ya? Ahora, este mecanismo de ingesta de agua también va regulada por la sed, ¿no es cierto? Nosotros tenemos pacientes posoperados que, digamos, le hemos hecho una anastomosis, o sea, no sé, a ver, se me ocurre una obstrucción intestinal en el cual hemos hecho una resección, o sea, hemos cortado, hemos eliminado, hemos retirado, hemos sacado del cuerpo un pedazo de intestino, se me ocurre 2 metros o 1 metro de intestino delgado, y luego lo hemos unido, hemos hecho una anastomosis. Esa paciente podrá comer a las 6 horas como un paciente con apendicitis común y corriente. No, ¿no es cierto? Entonces, algunos cirujanos dirán, déjalo 3 días sin comer, otros dirán 4 días sin probar vía oral. Entonces, en esos pacientes nosotros tenemos que tener además una regulación de la agua y sodio. A eso va que el porcentaje de sodio, que debe, otro dato importante, debe ser de 1 a 2 mil equivalentes por sodio por día, teniendo en cuenta que un sodio normal puede estar dado entre 142, ¿no? Y un potasio negativo, un 4. La relación debe ser de 2 a 1. Por ejemplo, si el requerimiento normal de sodio viene a ser 1 a 2, entonces el requerimiento de potasio vendría a ser 1 por kilo de peso. O sea, si pesa, digamos, 70 kilos, ¿no? Son 70.000 equivalentes diarios que debe tener de potasio en la ingesta diaria en un alimento. Y en el postoperado, doctor, en el postoperado, al haber una injuria celular, se libera potasio a la célula. Entonces, por lo tanto, va a haber un aumento. Por eso que ustedes verán acá nuestros alumnos, que ya los que han rotado el día de hoy conmigo, cuando hemos hecho la indicación, ¿no? Hemos ido a los internos, ponen postoperado, no sé, destroza 5%, agua destilada por 1.000, hipersodio, que debemos colocar cloruro de sodio al 20%, 2 ampollas, muy bien, ¿no? Catalogando a 2.000 equivalentes. Y de potasio, doctor, nada, porque está postoperado, porque ha habido liberación de potasio, y por lo tanto, si le damos más potasio, podemos provocar, ¿qué cosa? Una hiperpotasemia. Pasan 12 horas, el paciente ya orina, elimina potasio y ahí sí ya con tranquilidad podemos darle potasio. ¿Cuánto, doctor? Si era 2 de potasio, de sodio, 1 de 1.000 equivalentes de potasio, ¿no? Ya sabiendo que el cloruro de potasio viene con el famoso calio, ¿no? 14.9%. Eso ya ustedes lo saben de medicina. Y viendo el sodio, que es un metabolito importante que está a nivel, como dijimos hace un rato, extracelular, no se produce internamente en el organismo, tiene que ser ingerido. ¿Y cómo lo ingerimos? En este caso, en la comida, en la dieta, y cuando no lo tenemos en la dieta, tenemos que darlo en nuestro balance, o sea, en nuestra indicación de un paciente postoperado, ¿ya? Teniendo que el agua, como les dije, se va a regular a través de la sed.
del mecanismo de la sed, ¿se acuerdan ustedes del sistema renina-angiotensina, ¿no? Eso va a hacer activar la vasopresina y eso va a activar a nivel del riñón, de los glomérulos, la retención de agua en caso que haya mucha pérdida, ¿no? De esa manera se va a regular a través del mecanismo de la sed. Ya saben ustedes que hay además pérdidas insensibles por orina, por heces, por la piel a través de los quemados. Todos ellos nos va a llevar a una regulación de sodio y potasio para controlar el medio interno, ¿ya? Requerimientos de agua. Los requerimientos de agua, como hemos visto acá, van a estar dados de acuerdo a los trastornos de volumen, de concentración y de composición. Entonces, de acuerdo a la diuresis, a la urea que tenga el paciente, al famoso BUN, ¿no? Al BUN, de acuerdo al peso, pero más o menos la idea es de que, y esto va a ser usado en pediatría, 100 mililitros por kilogramo por día para los primeros 10 kilogramos, 50 kilogramos por día para los siguientes 10 y 20 mililitros kilo por día para los siguientes subsiguientes. En el adulto normal, 30 a 40 kilogramos por día. Y el lactante ahí está, el niño está ahí, el lactante está. Nosotros en el hospital, nuestro cirujano pediatra maneja, ¿no?, el volumen de los pacientes y él nos ayuda, nos colabora mucho en lo que es la hidratación de nuestros pacientes. Pero en nuestros adultos normales, lo que ustedes van a ver mayormente, 30, 40, 35 para cirugía, ¿ya? 35 para cirugía. De esta lámina puede haber otra pregunta. Entonces, hay un intercambio normal en el paciente. Bueno, vamos a leer un poco esto. Es una persona normal, consume diariamente un promedio de 2 mililitros al día. 75 por ingesta y luego el resto lo extrae, bueno, no lo extrae el cuerpo lo asimila de los alimentos sólidos. Pues más, ¿no es cierto? No solo es 2000, puede ser más, 2500. Sobre todo los sábados, ¿no? Cuando se van ustedes a la discoteca, más de 2000. Señorita delegada, llame a 3 alumnos. Presente. Presente. Buenas noches, presente. Muy bien. Sigamos entonces. El volumen diario la diuresis debe estar relacionada a 0,51 mililitros por kilo por día. O sea, más o menos nuestra diuresis normal mínima debe ser de 500, 800 mililitros de orina por día. Lamentablemente nosotros, nuestro balance, ¿no?, que nosotros llevamos a veces en hospital, en cirugía, es muy... Un ratito, espérenme un segundo. Ya. Es muy deficiente porque desde que somos alumnos no leemos o les enseñamos o les obligamos a nuestros alumnos a hacer un balance hídrico-atlético. Por favor, mañana con los alumnos, háganme ver al método de pasar visita, o que mañana paso visita con ustedes, de ver en todos los pacientes balance, y van a acordarse, ¿ya? En ninguno de ellos, que son importantes, se maneja el balance, y está escrito en la historia, balance hídrico electrolito, y van a ver que solo en algunos pacientes llevamos ese balance. Y es más, le preguntamos a los internos, o al interno, que en este caso está Diego, el interno Diego, decimos, Dieguito, ¿cuánto orinó? A ver, sí orinó, pero no tenemos la importancia de saber cuánto tuvo de ingesta, cuánto vomitó, reponimos ese vómito, cuánto tuvo de diuresis, y no, ¿por qué? Porque no les enseñamos desde jóvenes a llevar un buen balance. Por ejemplo, los trastornos de volumen que se presentan cuando hay personas que han tenido muchos vómitos a repetición, diarrea o pérdidas por zona nasogástrica, o que se han aspirado, o tienen grandes pérdidas, por ejemplo, por una ileostomía, una colostomía, deben ser repuestos, ¿no? Ya sea con zona nasogástrica, perdón, por vía,
ya sea por vía periférica o vía parenteral de vía, perdón, por vía central, dependiendo del caso, ¿no? Si es un paciente que está en la UCI o no. Pero sin embargo, nosotros no llevamos ese balance. Entonces acá tenemos cómo debe ser, cómo se debe calcular más o menos el agua de dosificación. Luego, acá es 250, pues de 300 es el volumen, lo normal, cuál debe ser la pérdida sensible, cuál debe ser la pérdida de orina, cuándo debe haber purificación intestinal, por pulmones, qué sé yo. Es más, nosotros debemos saber, a nuestros residentes, nosotros les exigimos que sepan, digamos, cuánto de sodio, cuánto de potasio hay en bilis, en una ileostomía, en una colostomía, porque va a ser totalmente diferente. Es diferente tener un paciente con colostomía, que es un paciente que va a ir bien, a tener un paciente con ileostomía y con un síndrome intestino corto que va a tener alta pérdida. Entonces, eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, ¿ya? ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores que no estamos llevando un buen balance hídrico-electrolítico? La taquicardia, ¿no? La hipotensión, la oliguria, en unos casos la sudoración excesiva. Entonces, para tener esta regulación, debemos tener nosotros un control estricto de estos líquidos electrolíticos. Van a tener una clase ustedes ya después, creo que es con la doctora Ábalos, ya sobre cómo llevar, cómo hacer un balance, ¿no? Pero más o menos ahora estamos dando los parámetros que ustedes deben de conocer, ¿no? ¿Ya? Y cuando ya digamos, son pacientes que están en nutrición parenteral, o pacientes que están en la UCI, inclusive debemos ya calcular la osmolaridad, ¿no? La osmolaridad de cada paciente es una constante que nosotros debemos determinar, digamos, en el sodio, cuánto de glucosa se toma, cuánto de urea, y hay hasta fórmulas, ¿no? Fórmulas para calcular, por ejemplo, la osmolaridad. Sodio por 2, eso está en los libros, está en todo lado. Sodio por 2 más glucosa sobre 18, más urea sobre 6, ¿no? Calculamos una osmolaridad y esa osmolaridad lo que nos mide es los defectos que podemos encontrar ante una baja de sodio y una baja de potasio en el extracelular. Muy bien, sigamos avanzando. Acá tenemos, por ejemplo, si hay déficit o un déficit, una alteración aguda del volumen extracelular, se puede acompañar con signos cardiovasculares y sistema central, por pérdida de líquidos gastrointestinales, por aspiración esofágica, por vómito, por diarrea, por fístulas enterocutáneas. Es lo que le decía, ¿no? Las fístulas de alto gasto por una ileostomía, por quemaduras, por procesos sépticos, ¿ya? Los crónicos ya son signos de turgencia en la piel, hundimiento de los ojos, signos cardíacos, cardiovasculares, ¿no? Y del sistema nervioso central. Entonces, ahí hay un cuadrito de cuáles son los síntomas entre el déficit de volumen y el exceso de volumen, ¿no? Un paciente que está con una pérdida, con un sangrado, ¿no? Automáticamente entra en taquicardia, el cuerpo trata de reponer esa pérdida, ¿no? Como le decía, el cambio el control de volumen puede darse, ¿no? Básicamente por la modalidad, y en esto entran los mecanismos osmoreceptores y barroreceptores, ¿no? Los que originan, son sensores que detectan variaciones pequeñas en la movilidad de los líquidos, originando cambio de la sed y ¿no? La vasopresina. Y los que regulan el volumen de respuesta en la presión y el volumen circulante, que se encuentra pues en el callado óptico, los senos carotídeos, ¿no? Por eso el masaje cuando hay una taquicardia, ¿no? Ya, ahora vamos a las alteraciones. Acá tenemos las alteraciones del potasio. Bueno, hasta ahí prácticamente sería lo que tenemos que nosotros hablar sobre las alteraciones de... Ya, hasta acá sería, ¿no? Hablamos de hiponatremia y hipernatremia. Señorita delegada, por favor, ¿me puede leer un ratito el sílabus? O sea, de mi clase. Ujú. Me lo mandaste, ¿no? No ha cambiado, es lo mismo, ¿no? A ver, un ratito. Ah, dime.
A todos nos ha puesto ahora. Ya, pues. Sigamos avanzando. Tenemos para una hora más, media hora más. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo, señorita? Uy, uy, uy. Y en la clase con otros Sosa ya no va a haber. Ah, ya, muy bien. Entonces, tenemos unas 3 horas más, pues. ¿Estamos de acuerdo? No, mentira. 3 horas nos quedamos todos dormidos. Ya, ya voy a tratar de explicarlo, ¿ya? Y como yo le decía, hay un valor normal, ¿no es cierto?, de sodio y de potasio, que son los que van a tener básicamente, van a llevar pues a la homeostasis en el cuerpo, a un balance normal en nuestro cuerpo, y esa va a ser la concentración de sodio y potasio. Al haber alguna alteración de ellos, se va a producir los diferentes estudios. Y el primer estudio, perdón, que vamos a ver es las alteraciones del sodio, ¿ya? Del sodio. Acá tenía yo, estoy viendo ahorita mis preguntas del año pasado para no obviarlas, para que no se me escapen. Ya, el sodio. Entonces, la concentración de sodio, ahí tenemos a un costado, va a ser de leve, moderada y grave, ¿no? O sea, dependiendo el porcentaje, ¿no? Si está en 120, no, leve, moderada y grave. Y nosotros tenemos que saber cómo reponer ese sodio, ¿no? Para eso estamos. Entonces, hiponatremia es la concentración sérica de sodio cuando hay un aumento de agua extracelular en relación con ese ion. Alto, normal y bajo. Entonces, ustedes tienen ahí cómo más o menos se presenta la hiponatremia y en qué casos se puede producir, ¿no? ¿Ya? Ya, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la hiponatremia en el sistema nervioso central, en el sistema musculoesquelético, en el gastrointestinal, en el cardiovascular, en los tejidos y en el tejido renal? Y ahí están todos los síntomas, ya no vamos a leerlos, pero básicamente cefalea, confusión, debilidad, anorexia, hipertensión, bradicardia. Sigamos, ¿no? La hipernatremia resulta de una pérdida de agua libre por un aumento del sodio en casos en los que hay exceso de agua. Lo contrario, ¿no es cierto? Y ahí tenemos dividido en alto, normal y bajo. Y ahí tenemos en qué casos puede darse los diferentes estados de hipernatremia, ¿no? Entonces, exceso de mineralocorticoides, ¿no? Uso de corticoides, enfermedad de Cushing, recuerda, ¿no? Enfermedad renal, en el otro está la enfermedad renal tubular, diuréticos osmóticos, qué sé yo. Pero, y los síntomas que van a encontrar, ya sea en el sistema nervioso central, en el músculo esquelético, cardiovascular, a un costado están los síntomas, ¿no? Inquietud, letargo, ataxia, debilidad, taquicardia. Doctor, ¿y es fácil darse cuenta de una alteración de este sodio? A veces pues, nos puede pasar desapercibido. Tiene que ser un valor muy bajo, muy alto para darnos cuenta. A veces podemos estar en un estado moderado, muy leve, y no darnos cuenta y pasarnos desapercibidos de algún control de ellos. ¿Ya? En el potasio, las alteraciones de potasio, la hiperpotasemia y la hipopotasemia, sobre todo la hipopotasemia, es una enfermedad muy grave, puede llevar a alteraciones cardíacas muy severas, ¿no? Y esto inclusive nosotros podemos tratar esa hipopotasemia con dosis altas pues, de cloruro de potasio, ¿no? Calium, intravenoso de 20 a 40 milifarentes por hora. La hipopotasemia realmente es una de las alteraciones que es una emergencia, se puede decir así, ¿no? Es la que causa más frecuente, la que mayormente causa una insuficiencia renal, destruye las células y puede llevar pues, a una destrucción masiva y hasta una muerte del paciente, ¿no? Bueno, el consumo alimentario promedio del potasio es alrededor de 50 a 100 milicovalentes por día. Solo del 2% del potasio total del cuerpo se encuentra en grasa celular. Ya hemos dicho que dónde se encuentra, ¿no es cierto? Y la concentración sérica, o sea, el valor normal, o cuando se pasa de 3.5, hablamos, o sea, de 3.5 de hiperpotasemia, y cuando está debajo de 0.3, hablamos de una hipopotasemia, ¿no? Causas de la hiperpotasemia: incremento del consumo, complementos de potasio, transfusiones sanguíneas, cuando a veces no tenemos un buen control postquirúrgico,
tenemos pacientes que entran a sala de operaciones, una, dos, tres transfusiones sanguíneas, inclusive con pérdida importante de tejidos de tejido, y hay una liberación excesiva de potasio. Nosotros no tomamos en cuenta eso y encima reponemos potasio, podemos llevar a un paciente a una hiperpotasemia, ¿no? Y la hipopotasemia, como vemos a un costado, ahí están las diferentes causas. ¿Ya? La hipocalemia o hipopotasemia va a causar una hiperpolarización de la membrana de tal manera que va a bajar la intensidad de la onda T cardíaca del complejo QRCT y va a producir un alargamiento de ese complejo. Eso se preguntó, esa fue una pregunta el año pasado, ¿no? Va a hacerse, o sea, esta onda se va a aplanar y va a provocar una fibrilación ventricular, puede provocar paro y muerte del paciente. Y esto lo saben muy bien los anestesiólogos. Cuando roten ustedes por anestesiología, lo van a estudiar con más detalle, ¿ya? Ahí están los síntomas también de la hiperpotasemia y hipopotasemia, ¿no? Entonces, hablamos, acá tengo voy a leerles una nota acá de la clase del año pasado, en la cual se hizo esta pregunta, mejor dicho, en el examen teórico, y muchos no respondieron, ¿no? La onda T, que está media aplanada en la hipopocalemia, o bueno, se decía, ¿no? La onda T está media aplanada, ¿en qué caso? En la hipocalemia. En la hiperpotasemia, esta onda T, ¿cómo va a ser? Una onda picuda, con un complejo más corto, y esto también puede llevar a una fibrilación y muerte del paciente. Esa fue una pregunta, la vi un poquito tranca, que se hizo el año pasado en teoría. La hipopotasemia, tratamiento como... A ver, vamos a estar acá. Ahí ya pasamos. Vamos a hablar un poquito sobre la hipopotasemia, el tratamiento. Corregir la alcalosis, administrar cloruro de sodio al 0%, administrar potasio hasta 20 miliequivalentes en hora, en presencia de una diuresis adecuada, el paciente tiene que estar orinando, como les dije, y interrumpir o modificar el tratamiento si está usando diuréticos. Y en la hiperpotasemia, hay que corregir la acidosis con lactato o bicarbonato de sodio. Hay que ver si este paciente, o sea, si está recibiendo además gluconato de calcio, a veces por las transfusiones se recibe, tenemos que disminuir esa dosis y tenemos que usar el mecanismo de la protección o de la administración de dosis hipertónica al 10 al 50% con unidades de insulina. Este mecanismo, que es un mecanismo fisiológico, hace que la glucosa que entra a la célula mediante accionar de la insulina abre los canales de la membrana, produciendo que la glucosa sea usada, o sea, que como es afín, van de la mano con el potasio, puede ser usada y por lo tanto puede eliminar ese potasio. Esa es la fisiología de la utilización de la insulina, ¿no? Ahora, si en el caso del paciente ya tiene un potasio muy elevado y ya entra en una emergencia, lo que se puede hacer es una hemodiálisis o una diálisis peritoneal ambulatoria, o el famoso DIPAG, ¿no? La colocación de un DIPAG, ¿ya? Nosotros debemos saber también cuánto hay de potasio, cuánto hay de sodio, como les dije al inicio, en la saliva, en los jugos gástricos, en la bilis, en el jugo pancreático, en el hilio, en el componente intestinal, colónico, porque de acuerdo a eso va a ser la reposición. Entonces, hay un cuadrito que lo manejan los residentes, lo tienen ahí, y ellos todos los días lo revisan, es en cuanto hay de secreción en saliva, en secreción gástrica, biliar, pancreática, ileal. ¿Y eso para qué, doctor? Para la reposición, doctores, para la reposición. Es más, si queremos ir un poco más allá, ser un poco más espesos, podemos nosotros saber cuánto hay de sodio en saliva, cuánto hay de potasio en secreción biliar, y eso ya es la verdad, entrar un poquito ya a la parte fisiológica, pero nosotros como cirujanos debemos recurrir a básicamente la terapia hidroelectrolítica parenteral, que es qué requerimientos endovenosos son los mínimos para mantener la hemostasis del paciente, corregir si hay una hiponatremia o hiperpotasemia y reponer las pérdidas insensibles en cada paciente de acuerdo a la enfermedad que tenga. Manejando esos tres parámetros, corrigiendo los líquidos, corrigiendo el déficit que hay y la posición de pérdidas de acuerdo al diagnóstico que tenga el paciente, por ejemplo, por pérdidas por zona nasogástrica de una obstrucción, podemos nosotros tener una buena
un buen equilibrio ácido-básico. Acá la compañera ya nos habló sobre la hipercalcemia, hipocalcemia, ¿no? Tenemos ahí los valores, cuánto es lo normal en el día, cuánto debemos nosotros de cómo se llama, de conocer por ejemplo, de calcio ionizado, que debe ser el 45%, calcio unido a las proteínas el 40%, calcio unido a los compuestos químicos el 15%. Nuestra ingesta debe ser, pues, como dice acá, ¿no? De 1 a 3 gramos. Algunos libros hablan de nuestra ingesta diaria de 1000, ¿no? De 1000. O sea, acá, según la bibliografía que cuando realizamos esas láminas, hablaba hasta 3, ¿no? Lo que se consume, lo que se habla en nuestro medio es de 500 a 1000 miligramos, ¿no? Y este metabolismo está regulado, ustedes ya lo saben desde el colegio, es por la hormona paratiroidea y por la vitamina D, ¿no es cierto? Igual manera la hipocalcemia cuando hay falla o hay secuestro de calcio, hay una depresión de calcio y de magnesio que puede llevar a la tetania, tenemos que corregir. ¿Cómo se trata? Por vía endovenosa, dando 200 miligramos de calcio elemental en un ataque, o sea, en una tetania. Luego bolos de calcio de 10 a 20 mililitros de gluconato de calcio. Hay ampollas de gluconato de calcio que vienen de 10 mililitros, ¿no? Y de 20, perdón. Y vía oral también podemos darlo en infusión, en dosis de 1 a 2 miligramos. Y cuando es crónico, ya le damos sales de calcio, vitamina D, y por ejemplo acá tenemos, ¿no? El raquicalciferol, ¿no? ¿Quién no de niño, a nuestros papás nos daban calcio, sin saber por qué nos daban, pero nos compraban, ¿no? Nos compraban las 50.000 unidades de calciferol, pensando que de niños nosotros nos íbamos a descalcificar, teniendo en cuenta que no tenían ninguna razón de eso, ¿no? En la hipercalcemia también tenemos diferentes causas: hiperparatidismo, hipoparatidismo, intoxicación de vitamina D. Y la hipercalcemia se trata, en el caso de la leve, disminuyendo la ingesta, y en el caso de la moderada, administrando suero salino con furosemida, 20 miligramos cada 6 horas, para mantener un volumen normal de este compuesto, ¿no? Otra alteración es la alteración del fósforo. Miren cuántas son: alteración del calcio, del fósforo, magnesio, sodio, potasio, y todos ellos debemos manejarlo. A mí se me podrá ocurrir, bueno, ir con mi tablita al lado, ¿no? Para saber bien los valores, síntomas o causas de la hiperfosfatemia, de la hipofosfatemia, qué síntomas nos da, cómo podemos regularlo, de la hipermagnesemia de la misma manera, de la hipermagnesemia, perdón, e hipomagnesemia de la misma manera, ¿ya? Y de esa manera podemos nosotros tener un tratamiento para la hipofosfatemia. Por ejemplo, la hipofosfatemia, un gran quemado, se trata con cero, o se administra fosfato, ¿no? A dosis de 0,08 o 0,16 milicovalentes por miligramo en 6 horas. La severa a 0,24 en 6 horas. La hipomagnesemia se trata con sulfato de magnesio a 1 gramos de magnesio en un periodo de 5 minutos seguido de infusión continua de 3 a 6 horas. Y la hiper, en el caso clínico leve, es asintomático, y en los casos severos hay que disminuir, o sea, para evitar cualquier trastorno de la repolarización o de bradicardia o alteración del complejo QRST, debemos hidratar con más de 8.000 equivalentes al paciente, ¿no? Suspender, obviamente, el magnesio, y si es muy severo, inclusive este paciente puede llegar a una diálisis de urgencia, ¿no? De esa manera, nosotros tenemos que conocer, jóvenes, todos los síntomas de la hipo, natremia, potasemia, calcemia, hiperfatemia, hipermagnesemia y sus diferentes tratamientos endovenosos. Y ustedes ya lo saben porque ustedes ya han hecho medicina, y lo han hecho muy bien, y han aprobado con muy buena nota, entonces, por lo tanto, ya deben de saber. Y por último, esas alteraciones, perdón, vamos a hablar sobre la homeostasis, ¿no? Para mantener nosotros perdón, señorita delegada, los 3 últimos, a ver. Llama a uno que no esté, pero a ver, pucha, que todos están. ¿Cuántos son ustedes? ¿Y cuántos hay en clase? ¿Qué lo van a escuchar la otra lanchipa? Ahora lo mismo de siempre, ¿ya, no?
¿Cuántos hay en clases? Uy, 7, ¿dónde están? ¿En la discoteca? ¿Comiendo? ¿Qué están haciendo? Ah, ya. Muy bien. Ya, muy bien, muy bien. El equilibrio ácido básico, básicamente, ¿qué cosa es? La regulación de lo que hemos hablado. Y para eso nosotros debemos tener un buen tampón o buffer, o sea, un buen amortiguamiento, ¿no es cierto?, de nuestras proteínas y nuestros fosfatos. Es como nuestro carro, ¿no? Debe tener unos buenos amortiguadores para que ande nivelado, ¿no es cierto? Si nuestros amortiguadores están rotos, están gastados, están sin gas, sin aceite, vamos a ir saltando por la calle, ¿no es cierto? De igual manera, nuestro pH debe ser regulado y para eso tenemos que tener un buen control de los elementos que hemos hablado. Entonces, para tener una buena terapia, un buen equilibrio, debemos corregir o dar una buena cantidad de requerimientos endovenosos, corregir los déficits si hay y reponer las pérdidas si es que hay. Pero si es que a pesar de eso no se logra una buena regulación, vamos a tener pues mecanismos que van a alterarse, como los mecanismos respiratorios, que van a provocar trastornos, ¿no? Tanto metabólicos como acidóticos. Entonces se va a dar la acidosis metabólica y la calosis metabólica, ¿ya? La acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Vamos en cuanto a la acidosis metabólica, es causada por un aumento de iones hidrógicos por causas metabólicas o por pérdida excesiva de bicarbonato, ¿no? Ahí tenemos a un costadito todas las causas que nos pueden llevar a eso, ya no lo vamos a leer, ¿no? Pero estos, básicamente, eh, se habló mucho, por ejemplo, de aquellos pacientes, bueno, antes decían que eran solo mujeres, pero también se ven hombres que toman diuréticos con la idea de bajar de peso en vez de recurrir a la dieta, al ejercicio, a a una buena nutrición, ¿no? O en su defecto a querer bajar de peso con mecanismos aprobados, se puede decir así, por la Organización Mundial de Salud para bajar de peso, toman diuréticos, ¿no? Y se indica qué cosa, furosemida o cualquier diurético de asa, la cual les hace perder bastante orina, ¿no sé? Y arrastran el bicarbonato, y al arrastrar el bicarbonato, porque toman, pues no una pastilla, toman 2 cada 8 horas, bajan de peso, entre comillas, porque es una bajada de pérdida ficticia por pérdida de volumen, y van a presentar una acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica siendo obviamente una iatrogenia, ¿no? Otras enfermedades que pueden producir esas acidosis metabólicas es las fístulas enterocutáneas, las acidosis metabólicas, la ingestión de metanol, etc. El tratamiento va a ser administrar bicarbonato como tampón, valores normales hasta llevarlos a 24 mil equivalentes, ¿no? Entonces hay una formulita que ustedes ya la conocen, ¿no? La vamos a ver acá. Bueno, ya, no, pero te lo voy a leer. La cifra real de bicarbonato por la mitad del cálculo de la BST, o sea, de la concentración que hay ¿cómo se llama?, de volumen, o sea, de las cifras totales en el laboratorio. O sea, por ejemplo, si queremos elevar 5.000 equivalentes en un litro, nosotros tenemos que administrarlo primero con bicarbonato a una dosis por ejemplo, de 10 mil equivalentes por kilo, ¿no? De esa manera van elevando ustedes el bicarbonato. Pero yo este bicarbonato pasa a llevarlo hasta 24, dependiendo cuánto viene la ampolla, ¿no? Si la ampolla viene de 27 o 54, si lo van a convertir. Esto está un ratito, espérenme un ratito, acá donde está. Esto lo tengo al revés, espérense. Ya, la alcalosis metabólica, ¿no? Es el resultado de pérdida de ácidos fijos, mayor ganancia de bicarbonato, disminución del potasio. Entonces, la patogénesis involucra una pérdida de ion hidrógeno, hay una depresión de volumen, depresión de potasio. ¿Cómo se trata esta alcalosis respiratoria? Administrando cloruro de sodio, que puede aumentar el volumen plasmático, que disminuye la resolución
tisular del sodio y aumenta la excreción de bicarbonato. En otras palabras, administrar cloruro de potasio. ¿Ya? Listo. Entonces, acá tenemos, dependiendo la alteración, ácido básico, eso ya lo han visto ustedes en medicina, si hay una acidosis metabólica, o sea, una disminución del pH, hay un componente respiratorio normal, pero hay un componente de bicarbonato bajo como componente plasmático, ¿no? Metabólico, perdón. Y en la alcalosis metabólica hay un aumento del pH, un componente respiratorio normal y una subida del bicarbonato. Las alteraciones respiratorias, o sea, lo que es la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. En cuanto a lo que es la acidosis respiratoria, ¿no? Se presenta como una respiración inadecuada o por alteración del flujo de la respiración, se acumula CO2, aumenta la cantidad de hidrógenos, causas, ellas tienen ustedes, obstrucción aguda de las vías respiratorias, aspiración, paro respiratorio, infecciones pulmonares, edema agudo del pulmón. ¿Cómo se trata? Restaurando una ventilación adecuada, de no haber acceso respiratorio, una intubación del paciente, ventilación asistida y hay que sedarlo a ese paciente, ¿no? Y en la alcalosis respiratoria, nosotros tenemos en estados de hiperventilación, eliminando mayor cantidad de CO2. Generalmente se presenta en las personas muy nerviosas, ¿no? Se han visto gente que está con ansiedad, ¿no? Que entramos en estado de pánico porque nos contaron que el examen de cirugía es difícil, entran en ansiedad, comienzan a respirar agitados, entonces entran en una retención de CO2, ¿no es cierto? Una retención de CO2 y eliminan, o sea, eliminan, mejor dicho, mayor de cantidad y entran en una alcalosis respiratoria, disminuyendo la concentración de CO2 sin cambios en la concentración del bicarbonato, ¿no? Esto incluye, ¿qué cosa? Un diferente grado de ansiedad, espasmo cardiopedal, contractilidad de los músculos de la cara, que es el síndrome de Choksteg, parestesias y calambres en las extremidades. ¿Cómo se trata? Tranquilizando al paciente y le pidiendo que inspire su mismo CO2 a través de una bolsa de plástico para inspirar el mismo CO2 que inhala y de esa manera lograr un equilibrio, ¿no? La acidosis, la alcalosis y la acidosis respiratoria, ya lo hablamos. Muy bien, jóvenes. Terminamos. ¿Preguntas? Hola. Ya. O entendieron todo o ni entendieron nada. Ya, entonces los invito por favor a que con la pequeña guía que les he dado, porque yo creo que es pequeña, somera de todo lo que tenemos que estudiar, vayamos a los libros para que luego hagan su resumen. Yo a mis alumnos en mi grupo, yo les pido que estudiemos 5 temas, ¿no? Lo dijimos en la mañana. Vesícula, bajo todas sus presentaciones, colitiasis, colitis aguda, crónica, pancreatitis, todo lo demás. La patología de apéndice, ¿no? Bajo todas sus presentaciones. La obstrucción intestinal, hernias y patología anorrectal. Pero en todas ellas vamos a estudiar líquidos y electrolitos. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, hemos estado acá una hora casi conversando y espero que en algo les haya ayudado la clase que el día de hoy les he dado. Buenas noches. Chao, nos vemos, nos vemos. Hasta luego, doctor. Chao. Gracias. Chao.